Noches, buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos desde San Petersburgo. Ah, para empezar, permítanos presentarnos y decir unas palabras sobre nosotras. Yo me llamo Larisa. Nací y crecí en San Petersburgo y estudié en la Universidad Pedagógica de San Petersburgo en la especialidad profesora de español y de inglés. Y de momento, actualmente trabajo con el inglés, con el español, hago traducciones, también soy intérprete y guía de San Petersburgo. Buenas tardes, me llamo Anastasia Babaeva, yo soy también de San Petersburgo, soy profesora de español en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Desde hace 5 años me dedico a las traducciones audiovisuales, donde traduzco películas y series del ruso al español. Bueno, es un gran honor, es un gran placer para nosotras participar en los eventos dedicados al 300 aniversario de la Universidad Estatal de San Petersburgo en Casa de Rusia. Gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad. Como ya saben, hace 2 semanas presentamos una conferencia dedicada a los museos de San Petersburgo, y la semana pasada les contamos sobre la vida teatral de nuestra ciudad. Y hoy nos gustaría hablar sobre otro tema interesante, que son los espacios creativos de San Petersburgo. Vamos a hablar sobre qué son los espacios creativos, cómo surgieron en el mundo y en particular en Rusia y en San Petersburgo, y mencionar los espacios creativos más importantes de nuestra ciudad. Y primero, para empezar, vamos a recordar qué es lo que es un espacio creativo. El espacio creativo es un área pública diseñada para la libre expresión personal, así como para la actividad creativa y la interacción de las personas. El concepto de espacio creativo, bueno, los espacios creativos representan uno de los así llamados terceros espacios. Este concepto, el tercer espacio, apareció por primera vez en el libro del sociólogo estadounidense Ray Oldenburg. Este libro se llama El tercer espacio. Acá en la diapositiva pueden ver su foto. Según Oldenburg, el primer espacio es la casa de una persona, el segundo espacio, o sea, un lugar donde una persona vive. El segundo espacio es el lugar donde una persona trabaja y pasa normalmente la mayor parte de su tiempo. Y claro que el primer y el segundo espacio son prioritarios en la vida de cualquier individuo, pero en cuanto a los terceros espacios, ellos más a menudo tienen una función recreativa y de entretenimiento. Sin embargo, según Oldenburg, los terceros espacios cumplen importantes funciones sociales, económicas y políticas, facilitando la interacción creativa de las personas. El propósito de crear los espacios creativos en el entorno urbano, es proporcionar a las personas creativas un entorno rico en oportunidades para el aprendizaje, el intercambio de ideas y habilidades, la experimentación y la realización, o sea, la representación de su propia visión de la ciudad y del mundo como tal. Dentro de los espacios creativos normalmente se crean nuevos puestos de trabajo, ahí se venden los productos creados dentro de los mismos espacios,
contribuyendo a la mejora del entorno socioeconómico. Además de la función económica de los espacios creativos, ellos desempeñan funciones recreativas y educativas, actuando como lugares para diversos eventos culturales, tales como exposiciones, conferencias, proyecciones de las películas. Y un espacio creativo puede combinar las funciones, todas las funciones arriba mencionadas, de hecho. Bueno, no podemos no mencionar un poco de la historia de la aparición de los así llamados espacios creativos o art clusters, clusters creativos en el mundo y así, así como en Rusia. Entonces se puede decir que las raíces de la tendencia están en la época de la Gran Depresión de Estados Unidos, que ocurrió, como bien saben, en los años 30 del siglo XX. Esta tendencia comienza en Nueva York por varias razones. Por ejemplo, a medida de que las ciudades estaban creciendo, las empresas industriales pasaron de las afueras al centro. Segundo, la Gran Depresión provocó el cierre de muchas empresas y el abandono y devastación de áreas industriales y comerciales. Tercero, el precio de alquiler de tales instalaciones industriales abandonadas resultaba significativamente más bajo que un apartamento en la misma área, por lo que había muchas personas que querían alquilar un apartamento, bueno, un espacio ahí. Así, en los años 30 del siglo XX aparece el concepto loft, planta alta de un almacén o de un edificio industrial, convertida en vivienda o taller, en una vivienda o un taller. Los primeros inquilinos de tales lofts fueron artistas, músicos, escritores, escultores. Esas personas creativas se sentían atraídas no solo por el alquiler bajo, sino también por las características del edificio. Techos inusualmente altos, espacios enormes que no se dividían en dormitorios o salas de estar tradicionales. También había ventanas de piso a techo y mucha iluminación. A veces mucha luz viniendo del techo, desde el techo. Era una solución adecuada para organizar un estudio, taller, galería de exposiciones. Uno de los primeros artistas en instalarse en los lofts de Manhattan fue el pintor Jackson Pollock. Pronto el loft se convierte en una reunión de personas, un sitio, un lugar donde se reúnen personas creativas de la ciudad. Un ejemplo de ello es la famosa factory o la fábrica de Andy Warhol, gracias a la cual los lofts se hacen especialmente populares en los años 60. Andy Warhol, artista, escritor, productor, director de cine, creó la así llamada fábrica en la calle East 47, en Manhattan. Se convirtió en un edificio donde vivió él y también así como sus alumnos. La formación activa de espacios creativos comienza a mediados de la década de 70. A partir de la segunda mitad de la década de 90, la creatividad comienza a extenderse como una idea de desarrollo social y se crean las primeras industrias creativas, por ejemplo, en Gran Bretaña, Alemania. Luego esta tendencia se extiende a los países bálticos,
China, Singapur, Brasil, Australia. Eh, Aquí en las siguientes dos diapositivas pueden ver algunos de los ejemplos más destacados de dichos espacios creativos en los países europeos. Son, por ejemplo, la antigua fábrica de té en Londres, Kapelitendas en los edificios de la antigua fábrica de cables en Helsinki, otra fábrica con un nombre que soy incapaz de pronunciar, también en Helsinki, que está en la antigua estación de tranvías, así como el centro cultural Melkweg, en una antigua lechería en Ámsterdam, y el superestudio en Milán. Hablando de Rusia, el desarrollo de industrias creativas comienza ya a principios del siglo XXI. Por ejemplo, aparece el Instituto de Política Cultural en Moscú, cuyo objetivo era introducir tecnologías de industrias creativas en las regiones. En San Petersburgo, uno de los primeros espacios creativos que es uno de los espacios creativos, uno de los primeros, ¿no? Que aparece es el Centro para el Desarrollo de Industrias Creativas, 2001. Posteriormente, 2007, se inaugura el famoso proyecto Loft Project Étagé, que es el proyecto Plantas, del que hablaremos un poquito más tarde. Y bueno, a partir de ese momento, digamos a partir de 2007, con la creación de el proyecto Plantas, Loft Project Étagé, comienza el boom de esos espacios creativos en nuestra ciudad. Y ya el número es, bueno, más de 20 o 30 según lo que consideramos un espacio cultural. Y ahora que los espacios creativos están ampliamente expandidos por todo el mundo, por Europa, bueno, claro que todos son un poco diferentes, cumplen funciones un poquito diferentes, pero la mayoría de los espacios creativos modernos, urbanos, tienen características determinadas. ¿Cuáles son esas características? Aquí pueden ver en la diapositiva. Primero es el equilibrio de diferentes grupos de edades, o sea, una inclusividad. La organización del espacio público debe prever o sea, eventos para diferentes edades, para diferentes personas. Normalmente, porque generalmente al principio los espacios creativos se crearon para jóvenes de bajos ingresos, pero hoy día también organizan eventos que pueden ser de interés para el público más maduro. Por ejemplo, allí se pueden organizar charlas sobre negocios, diferentes eventos para profesionales de diferentes campos, fiestas infantiles para toda la familia. Otra característica de los espacios creativos es que deben proporcionar comodidad y accesibilidad anualmente. Y deben ser accesibles en cualquier época del año. Nosotros vamos a hablar del espacio creativo Nueva Holanda, que se encuentra en San Petersburgo, y ustedes verán que, por ejemplo, en verano es una césped donde se puede sentarse y descansar, y en invierno no se convierte, pero ahí se organiza una pista de patinaje. O sea, eso es lo que se llama
ser cómodo y accesible en cualquier época del año. También, normalmente los espacios creativos se ubican en los edificios abandonados que representan algún interés histórico y arquitectónico. Los espacios creativos son a veces, a menudo, un punto de encuentro de clase creativo. Allí se realizan eventos culturales y educativos. Normalmente también están caracterizados por multifuncionalidad, ofrecen diferentes servicios. Hay bares, cafeterías, tiendas, oficinas. Ya se realizan eventos tales tanto culturales como educativos. Y también los espacios creativos brindan su espacio a las asociaciones de a las pequeñas y medianas empresas, lo que influye positivamente en el desarrollo de tales iniciativas. Y un espacio creativo es un lugar de recreación, comunicación, autorrealización, que posibilita el desarrollo de los jóvenes. Además, ofrece empleos, contribuye al desarrollo de la economía de la región y ayuda a aumentar un atractivo turístico de la ciudad. Esas son las características principales de los espacios creativos modernos. Hoy en día, según diversas estimaciones, hay de 55 a 100 espacios creativos en nuestra ciudad, el 87% de los cuales están ubicados en los distritos, en los barrios centrales de San Petersburgo, Centralny, Admiraltейский, Vasiliostrovsky, bueno, es decir, en el centro de la ciudad. Podemos dividir, bueno, nosotras hemos dividido esos espacios creativos condicionalmente en las siguientes categorías. Espacios creativos como tal, ubicados en fábricas abandonadas, mansiones, edificios históricos. 2. Espacios que cumplen una función de entretenimiento y ocio, como por ejemplo anticafeterías o anticafés, patios de comidas, con comida, mercados, food malls. 3. Espacios que cumplen una función educativa, salas de conferencias, bibliotecas. 4. Espacios que cumplen una función empresarial, áreas de coworking. Vamos a empezar por orden de importancia, ¿no? Entonces, su escala, bueno, su tamaño, su impacto a la sociedad contemporánea de San Petersburgo. Y empezaremos con el bloque de los espacios creativos como tal, bueno, ubicados en antiguos edificios y fábricas. Y el primer ejemplo es el Sefkabil Port, o el puerto de Sefkabil. Está ubicado en el territorio de la antigua fábrica de cables, por cierto, la primera en Rusia, que fue fundada por el industrial alemán Carl Siemens en 1879. La planta se cerró en 2021 y la implementación del proyecto del espacio creativo se hizo posible con el apoyo de la administración de la empresa, que decidió adaptar el espacio de la fábrica no utilizado para proyectos urbanos. Entonces, el clúster creativo, ese nuevo clúster creativo, se integró orgánicamente al espacio industrial. El proyecto sigue siendo, bueno, se está desarrollándose por etapas. Aparecen espacios culturales, zonas deportivas, se organizan exposiciones, conferencias, conciertos, fiestas, festivales gastronómicos,
musicales, se abren cafés, estudios, tiendas, se llevan a cabo talleres, ferias de productos artesanos, de ropa artesana. Se sabe que aquí se realizan hasta 700 eventos al año. Em, También dentro de este espacio hay espacios únicos, como por ejemplo el Museo de Skateboarding, donde por ejemplo donde se pueden ver tablas de este deporte de los años 80, hechas por las manos de los primeros skaters soviéticos, o bien un improvisado museo de arte callejero al aire libre, donde se puede ver el arte contemporáneo. eh, se pueden ver los ejemplos del arte contemporáneo, como los grafitis, murales de famosos artistas callejeros. En invierno, como pueden ver, hay un espacio dedicado a una pista de hielo, y es fascinante, es inolvidable, súper impresionante, ¿no? Patinar sobre hielo con esas vistas al al Golfo de Finlandia, con esas lucecitas arriba, con la música, pero sí que es cierto que si uno quiere entrar, es mejor que compre la entrada con antelación, porque el número de personas que pueden entrar en una sola sesión es limitado. Bueno, en el futuro también aquí se planea abrir un museo interactivo de historia natural, más patios de comida, ah, más centros educativos, más zonas de coworking, un hotel, eh, bueno, y otros establecimientos multiformato muy curiosos. Mm, bueno, para nosotros, los san petersburguenses, el terraplén, ¿no? El terraplén que mira a la bahía, que da a la bahía, se ha convertido ya en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Y también uno de los puntos de encuentro, sitios de encuentro muy común. Em, Pasamos al, al otro, a otro espacio creativo no menos famoso que el anterior, que se llama Nueva Galandia o Nueva Holanda. Es una isla artificial creada por orden de el fundador de San Petersburgo, Pedro el Grande, para almacenar madera para la construcción de los barcos. Eh, Rodeada de canales, esta isla nos recuerda, bueno, le recordaba al emperador Ámsterdam, y de ahí viene su nombre. Con el tiempo, los cobertizos de madera fueron reemplazados por edificios de ladrillo rojo. A finales del siglo XIX se ubicó en la isla un centro de investigación para probar modelos de barcos, y en la época soviética almacenes de la base naval de Leningrado. A principios de la década de 2000, aquí comenzó una reconstrucción a gran escala. Como resultado de lo cual, bueno, y como resultado aparece la Nueva Holanda, el parque Nueva Holanda, un nuevo espacio, bueno, otro espacio público que muy pronto se hace muy popular entre los ciudadanos. En la actualidad aquí se llevan a cabo conferencias, exhibiciones, conciertos, proyecciones de películas al aire libre, con la gente sentada en el césped, eventos para niños, hay un pequeño estadio para jugar al baloncesto, eh, eh, hay cafés, tiendas, centros de recreación activa.
Hay parques infantiles, como por ejemplo ese famoso barco de madera, que en realidad es una instalación enorme para los niños. Eh, y de hecho, los padres cuando necesitan ir a buscar a sus hijos también tienen que entrar y participar en toda esa diversión hasta que puedan encontrar a su crío. Em, el monumento arquitectónico local más famoso de este complejo es em, la, la antigua prisión en forma de una antigua prisión en forma de anillo llamada La Botella. Aquí la pueden ver. Aquí en primer piso, hoy en día, pueden comer algo en uno de los muchos restaurantes. En el segundo piso se puede comprar camisetas con un estampado original en una tienda ecológica y en el tercer piso tomar una clase de baile o cortarse el pelo porque hay un salón de belleza. En verano se puede relajarse en el césped, como ya he dicho, eh, con un escenario enfrente, eh, rodeados por un jardín con florecitas. También hay una librería, una sala de conciertos. eh, em, Entonces, también es una zona de wifi gratuito, se puede usarlo en todas partes. em, y se puede decir que con el tiempo no está como estático, no es estático, siempre aparecen más y más anexos a este proyecto. Eh, por ejemplo, en 2022, ah, eh, perdón, en el verano de 2020 se inauguró la nueva zona verde creada por la diseñadora de paisaje del Reino Unido, Linda Bird. Ah, ahí bueno, fueron plantados 119 arbustos, 26 manzanos, hortensias, mahonia, etcétera. Y en 2022 aquí se abrió una sala de estar urbana llamada Comunidad. Eh, Otro punto para interactuar ah, con otras personas, ¿no? Em, el proyecto del que ya les he hablado, el Loft Étagé, o Loft Étagé, o traducido al español, plantas. Uno de los primeros, si no el primero, porque apareció en 2007, en un edificio de 5 pisos, de 5 plantas, donde una vez se encontraba una fábrica de pan. Ah, Hoy en día ah, vienen, ups, hoy sigo teniendo, ay, lo siento mucho, no tengo fotos de este espacio. Pues aquí hay un parque de columpios de 300 metros cuadrados. eh, se realizan exposiciones de mascotas, eh, se dan clases magistrales. em, no, intento salir de aquí y no me da. Me gustaría No, enseñarles. pero tú tenías esa diapositiva antes, la vi, ¿no? Sí, 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 no sé, Ajá, creo que se me congeló un poco. ajá, ajá. Lo que quería enseñar es algunas fotos, ¿no? Algunas fotos de este espacio. Ujú. Porque se me pasó por completo añadir las, las fotos apropiadas, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver el tejado, la gente escuchando em, un concierto, y son 5 plantas de ah, temáticas.
Ujú. A ver. Ujú. Bueno, y otro espacio creativo del que me gustaría hablar es Art Musa. Es uno de los espacios de arte más grande de San Petersburgo porque su superficie total es de 13.000 metros cuadrados. Se encuentra a 15 minutos a pie de la estación de metro Vasilia Ostrovskaya, que es también parte del centro de la ciudad. Apareció en 2013 en el territorio de la antigua fábrica de instrumentos musicales Musdetal. Hoy en día, en los talleres donde antes se fabricaban las guitarras, se fabricaban guitarras u otros instrumentos musicales, se encuentran estudios, salas de exhibición, talleres. Existen todas las condiciones para la expresión creativa de los jóvenes talentos, diseñadores, escultores, arquitectos, artistas, fotógrafos. Em, yo creo que en este sitio se puede sentir eh, plenamente el espíritu de la vida cultural de la capital del norte, San Petersburgo. Eh, es interesante, por ejemplo, el proyecto Valle de Teatro, em, en el marco del cual se invita a participar en actuaciones tanto a niños como a adultos. También hay un club de cine llamado Cine en el Museo, que ofrece proyecciones gratuitas de algunas películas clásicas del estilo art house. Y en verano el espacio cuenta con una terraza en la azotea, con un restaurante donde se toca música en vivo varias veces a la semana. Ah, Otra vez, pues la entrada a todas las exposiciones y eventos es gratuita porque el credo de este lugar es el arte debe ser accesible para todos. Ujú. Otro grupo de los espacios creativos son espacios creativos ubicados en antiguas mansiones. Ah, como ustedes saben, San Petersburgo durante más de 2 siglos fue la capital imperial de Rusia a partir del año 1712 hasta el año 1918. Y claro que mucha gente prominente, los poetas, la aristocracia vivían aquí en San Petersburgo, y después de la revolución aquí se quedaron muchos mansiones que luego fueron utilizados para diversos fines. Por ejemplo, uno de los espacios de este tipo, también muy popular, ah, es el espacio creativo que se llama La Palma. Se ubica en un edificio histórico que una vez antes, en el siglo XIX, era un espacio público muy importante de la época de aquel entonces para los inmigrantes alemanes. Bueno, San Petersburgo desde el inicio fue una ciudad muy multicultural. Aquí vivían los suecos, los ingleses, los alemanes, y este edificio en ese entonces fue un punto de encuentro, un punto de la vida cultural muy importante de los alemanes. La mansión de la Sociedad de Artesanos Alemanes Palma, así se llamaba, fue erigida a finales del siglo XIX, y dentro se encontraban secciones, círculos deportivos, un coro, las clases donde se enseñaban, entre otras cosas, la historia, la lengua rusa, el dibujo.
De hecho, este edificio funcionaba como un centro de ocio de todos los alemanes en San Petersburgo en esa época. En la época soviética aquí se ubicaba un club de ajedrez, un taller de reparación de vehículos, una biblioteca científica y técnica. Y ya en el siglo XXI, en los años 10, en el año 2014 en concreto, al edificio histórico se le devolvió su aspecto prerevolucionario y sus interiores, incluido un enorme salón de baile, que es un atractivo más importante de este espacio creativo, acá pueden ver, se convirtieron nuevamente en lugares para el ocio. O sea, aquí pueden ver un salón de bailes donde pasan hoy día los eventos culturales ya modernos. Aquí hoy día se puede escuchar las obras de Bach a la luz de las velas interpretadas por una banda de música antigua, a practicar yoga a la luz de focos o participar en el laboratorio creativo del estudio de cinematográfico principal de San Petersburgo que se llama Lenfilm. También hay talleres de cerámica y flores y en el piso superior hay un restaurante que se llama en ruso Niebo y Vino, traducido al español como cielo y vino, con una pintoresca vista panorámica a la Catedral de San Isaac, que aquí pueden ver la cúpula dorada de la Catedral de San Isaac y la gente pasando su tiempo libre en este espacio creativo. Ustedes pueden ver que la vista es realmente impresionante. O sea, se puede decir que es un lugar donde conviven el pasado y el presente. Y este concepto lo promueven los organizadores, los propietarios de este espacio. Lo están promoviendo de todas formas. Otro espacio creativo muy popular en San Petersburgo, también es de este tipo, es la mansión Sliptsov. Como cualquier mansión en San Petersburgo, este edificio tiene una gran histórica. Fue construido en el primer tercio del siglo XIX. Y casi un siglo después, el oficial de la Guardia Vasily Sliptsov la compró. Y hoy en día aquí se encuentra otro clúster creativo de San Petersburgo. Una antigua mansión se convirtió en un loft y en uno de los centros de cultura juvenil de San Petersburgo. O sea, esa es su característica principal. Es un espacio de los jóvenes. Aquí se vende ropa vintage, se prepara platos, se ofrecen platos israelíes y tailandeses, un café muy rico. Y en los interiores hay una cafetería to go Adept, la sala de narguilé, un estudio un salón de belleza, una cafetería, un resto bar y una tienda de ropa vintage de segunda mano. El tercer tipo de los espacios creativos son los espacios creativos ubicados en las antiguas casas, las así llamadas casas de cultura. Las casas de la cultura en la Unión Soviética y en otros países socialistas, antiguos países socialistas, eran centros educativos y de ocio. Y uno de los espacios de arte más grandes de San Petersburgo de este tipo así se llama, tiene el mismo nombre, Casa
de la cultura, Dom Culture. Aquí pueden verlo. Aquí pueden ver que en ruso está escrito Dvorец культуры имени Кирова, Casa de Cultura Kirov. Es uno de los espacios públicos más grandes de la capital de San Petersburgo. Su área es de más de 20.000 metros cuadrados. Hay, igual que en los espacios arriba mencionados, hay talleres, cafeterías, estudios. En el clúster creativo, bueno, ya hablamos que este clúster creativo se encuentra en la antigua Casa de Cultura de la época soviética, construida en los años 30-60 del siglo XX. Y en la época soviética, por cierto, esta Casa de la Cultura se hizo famosa no solo por sus numerosos círculos de actividades. Aquí en el año 1974 hubo un evento histórico, digamos, en el mundo de arte nacional. Se celebró una exposición oficialmente autorizada de artistas no conformistas de Leningrado. Y para ver el arte vanguardista, los habitantes de San Petersburgo y los huéspedes de la ciudad hacían largas colas de muchas horas para poder verlo. Porque en esa época eso era algo increíble, inimaginable. Y hoy los organizadores de Clúster Creativo, inspirados en este evento, en este episodio histórico, han creado una residencia, digamos, casa de arte, espacio de arte, residencia de arte para artistas contemporáneos. Aquí se realizan los vernizajes, no solo dentro del edificio, sino también en la plaza frente al edificio que pueden ver. Entre otras áreas creativas de la Casa de la Cultura se puede mencionar el taller de confección de ropa, en el que la ropa vieja se transforma en prendas de moda, un estudio de cerámica, donde se puede aprender a hacer velas y otras cosas, y un club familiar, así como el teatro de improvisaciones dramáticas. O sea, ustedes pueden ver que las actividades que se realizan en este espacio creativo son muy diversas. Otro espacio creativo de este tipo es Pushkinskaya 10. Pushkinskaya 10. Aquí, en esta dirección, a los finales de la década de los años 80, surgió un espacio creativo de los músicos informales, artistas de Leningrado. Leningrado es el nombre de San Petersburgo desde entonces. Y otros representantes de la cultura underground. Y con su rico pasado, hoy Pushkinskaya 10 es un espacio, digamos, único donde se encuentran galerías de arte, salas de conciertos, talleres de artistas, un estudio de grabación y un teatro. Y aquí reina, al igual que en los años 80 del siglo XX, aquí reina el espíritu del arte alternativo libre. Se puede ver exposiciones y conciertos, pasear por la calle, es una reconstrucción, por supuesto, la calle John Lennon, ver el graffiti de maestros de los artistas de arte callejero de diferentes países. Y
O sea, eso es lo que toca a los espacios creativos ubicados en a las antiguas casas de la cultura. Y hay otros espacios creativos importantes para San Petersburgo, entre ellos el mercado Nikolsky o Nikolsky Ряды. Se encuentra entre la Catedral Nikolsky y el Teatro Mariinsky, los edificios de interés, o sea, es en una zona muy histórica, muy interesante, muy curiosa y interesante de visitar. El edificio del mercado ha experimentado varias reconstrucciones a lo largo de su historia y la última fue en el año 2018 cuando se convirtió en un edificio histórico en desuso de un edificio histórico en desuso que no fue utilizado en un centro con complejo hotelero, establecimientos artísticos muy acogedores y un patio en el que se organizó una zona de descanso. La entrada aquí es gratuita. En verano hay bancos, columpios, una zona de coworking al aire libre, hay cafeterías, se celebran ferias temáticas, hay un club de golf. Se monta también en verano un escenario al aire libre. Y aquí pueden ver en esta diapositiva los toboganes en invierno, o sea, el espacio cambia. O sea, ya hablamos de que estos espacios son accesibles en cualquier época del año. El espacio se transforma y aquí aparecen los toboganes. Es uno de los pasatiempos favoritos de invierno, tanto entre los adultos, tanto entre los niños como entre los adultos en los países del norte. También otro espacio creativo interesante, muy curioso, es un parque histórico, la Isla de los Fuertes. Fue abierto hace poco tiempo, en el año 2020. Se encuentra en la costa del Golfo de Finlandia. Se tiene increíbles vistas panorámicas al Golfo de Finlandia. Y la isla de los Fuertes. Fuertes, eso se refiere a una fortificación. O sea, esta isla cumplió en su historia las funciones militares, protegiendo la nueva capital de Rusia. Y ahí siempre había fortificaciones, por eso de ahí viene su nombre. Esta isla está dedicada, este espacio cultural está dedicado a la historia de la Armada. Las atracciones importantes aquí son el Callejón de los Héroes de la Flota Rusa, el Faro de la Memoria, que inmortalizan los nombres de los almirantes, viajeros, oceanógrafos. El parque alberga festivales y programas culturales tanto para niños como para los adultos y es una opción ideal para caminar y relajarse. Hay parques, amplios callejones, hay mucho espacio, hay mucha agua y, o sea, también es un espacio que merece la pena mencionar. Y para terminar, vamos a terminar contándoles sobre otro tipo de espacios. O sea, hablamos de los espacios creativos como tal, y de las categorías de estos espacios, que son espacios ubicados en las antiguas fábricas, en las mansiones y en las antiguas casas de la cultura. Y otros mencionamos también
los espacios creativos fuera de estas categorías. Y número 2 son espacios que cumplen una función de entretenimiento y ocio. Son anticafés y los food courts, o sea, patios de comidas. Los anticafés, a diferencia de de las cafeterías y restaurantes tradicionales, ¿cuál es su característica principal? Son menos formales y se centran en la comunicación creativa y el desarrollo. Los visitantes generalmente solo pagan por el tiempo de estancia, por ejemplo, por minuto o por hora. Y la comida y las bebidas pueden ser gratuitas o pueden venderse, pero no es necesario comprarlas. No hay menú con platos como en un restaurante tradicional, pero se puede venir aquí con su comida. Y en cuanto al entretenimiento, ofrecen juegos de mesa, libros, revistas, instrumentos musicales y mucho más. O sea, esto en cada caso concreto, esto puede variar mucho, depende del tal o cual espacio, de tal o cual anticafé. Aquí se pueden ver películas, cantar karaoke, relajarse y comunicarse, ver los partidos de fútbol, y se crean todas las condiciones para el trabajo y los coworkings también. También aquí en tales tipos de espacios creativos se llevan a cabo clases magistrales, competiciones, hay escuelas de idiomas, clubs de discusiones abiertas, conciertos y muchos otros eventos interesantes. Esos son los espacios que tienen una función recreativa. Unos de los espacios de este tipo en San Petersburgo hay muchos, pero vamos a mencionar aquí unos. Son varios. Son anticafé 12 habitaciones. Sí, sí, ya he pasado porque nos quedan 7 minutos. Bueno, Ajá. 12 habitaciones, Habitaciones, mañana, Lady mañana, Gaga y muchos más. muchos más, sí. Esa, Sí, otros espacios de este tipo son los food courts, los patios de comidas, y los dos más populares son Food Mall Vokzal, 1853. Es un gran food mall que se encuentra en la antigua estación de ferrocarril Varshavsky. Y es uno de los espacios, tal vez es el espacio más grande de este tipo, no solamente en Rusia, sino también en Europa, porque es de 34,000 metros cuadrados. Aquí hay, la capacidad es de 2,500 personas, 4,000 asientos. Aquí se pueden probar comidas de diferentes tipos, de diferentes países. Y también se puede incluir tales tipos de espacios en los espacios, en el grupo de los espacios creativos, porque no es lo mismo que comer en la cafetería. Aquí la gente viene también para relacionarse, para comunicarse, para intercambiar, para un intercambio cultural. También, y otro tipo es el patio de comidas que se encuentra en el mercado Vasiliastrovsky, en la isla Vasilievsky. Tercer grupo son espacios que cumplen una función educativa, son centros, salas de conferencias y bibliotecas. Una ciudad moderna, no solamente San Petersburgo, sino otras ciudades grandes, ofrece un gran número de centros de conferencias,
Hoy en día, para encontrar respuestas a diferentes preguntas y para disfrutar de nuevos conocimientos, basta ir al sitio web de uno de estos centros y elegir el tema que quiere, bueno, sobre el cual quieren ampliar sus conocimientos y registrarse. Allí, tales centros de conferencias, a veces también se encuentran los edificios interesantes desde el punto de vista histórico y arquitectónico. Los centros de conferencias, salas de conferencias más grandes son los dos museos más grandes de San Petersburgo, más importantes es el Hermitage y el Museo Ruso. Según el número de temas que ofrecen, son los líderes. Otros centros de conferencias notables son Maison 25, Octalab, Nueva Holanda y muchos más. Esto es lo que toca a los espacios creativos educativos. Y el último grupo, la última categoría, son espacios que cumplan una función de negocios, una función empresarial, las así llamadas áreas de coworking. Los coworkings también son muy populares en San Petersburgo. Es un lugar donde cualquiera puede alquilar uno o más puestos de trabajo. Y tampoco son solo lugares para trabajar, sino también lugares para socializarse, encontrar a las personas interesantes de su campo profesional. A menudo también ocupan edificios locales que han perdido su propósito anterior, igual que los espacios creativos arriba mencionados. Se encuentran los talleres de fábrica, antiguas escuelas, incluso iglesias. Y aquí pueden ver los dibujos, las fotos de los ejemplos de tales espacios. Hay muchos coworkings en San Petersburgo. Eso es lo que queríamos contarles sobre los espacios creativos de San Petersburgo. Según lo que podemos ver, hay ¿cuántos? 139 áreas de coworking en San Petersburgo. Que, bueno, como ha dicho mi compañera Larisa, cada vez se hacen más y más populares, porque con el COVID muchas empresas hicieron que sus empleados empezaran a trabajar desde casa, pero a veces por cuestiones personales, niños, vecinos ruidosos o simplemente por el agobio de estar todo el tiempo solo y perdiendo ya motivación profesional, pues la gente se anima y sale a buscarse un nuevo puesto, un nuevo sitio para trabajar con su tablet o con su portátil. Hemos recibido una pregunta en el chat si el espacio Borey Art Center es famoso. Sí, también, sí. Lo que pasa es que es imposible mencionarlos todos. Nosotros mencionamos a los más interesantes, los más populares, pero también sí, este centro también fue creado en los años 90. También es conocido y popular, que hay exposiciones. Eso es. Muchas gracias por su atención. No sé si nos quieren preguntar algo más. Estaremos pues encantadas de contestar o bueno, resolver sus dudas si podemos.
¿Conocen de muchos espacios creativos en Barcelona? Eh, mm, ¿Visitan esos sitios o son más bien para gente de diferentes profesiones o actividades pues específicas, no para el público general, para gente joven? En Barcelona, mucha vanguardia, ¿no? Mucha actividad para gente joven. Mm. Bueno, Barcelona es una ciudad muy vibrante. He tenido la suerte de, de visitarla 3 o 4 veces por turismo. Sí, la primera vez fue la mejor, porque son las primeras impresiones, las más frescas, las vírgenes, o sea, todo tan diferente y muy bonita la geografía, la combinación de la playa, el mar, con ese teleférico, esas calles tan rectas, rectas y divididas con la avenida Diagonal, la arquitectura, esa mezcla eh, no sé, la mezcla de que de... De la playa con una Sí, sí, ciudad sí, sí. muy grande, La verdad, una ciudad muy encantadora. historia, sí. ¿Han estado en San Petersburgo? ¿Ha estado alguien, alguno de ustedes? En San Petersburgo también hay playa. Sí, sí, sí. De hecho, Larisa, los padres de Larisa tienen una dacha, que seguramente saben lo que es una casa de campo en la región de Leningrado, Leningradskaya Oblast. Y siempre me ha invitado a venir con ella, a ir con ella, pero no sé, no es que no quiera, es que no encuentro un momento adecuado. Eh, pero va encantada ahí, sí, ¿verdad, Larisa? ¿Verdad? Eh, Exactamente. eh, sí, пляжи Ленобласти, con el lago Ладога, Así son las playas, nuestras playas. sí. La verdad es que es cierto que el clima en San Petersburgo es impredecible, es cambiante, pero la mayoría de la gente que vive aquí y que decide quedarse aquí, vincular su vida con esta ciudad, se adapta al clima, ah, la palabra, se acostumbra y al final no sufre tanto. Sí que es cierto que sufrimos quizás 2 o 3 meses al año. Febrero, marzo, cuando la nieve se derrite, hay bastante barro en la calle, pero por lo demás, el otoño precioso con las hojas de colores, de colores ardientes. eh, Luego la primavera tardía, el verano, aunque fresquito, a veces de mucho calor, pero a veces fresquito. Pero sí que es cierto que hay tanta variedad de qué hacer que si eres una persona versátil, que se aficiona por muchas cosas, que no es como cuadriculada, ¿no? Que eh, solamente te importa una cosa en la vida, ¿no? Como una afición y nada más. Bueno, si tú estás apasionado por muchas cosas, vas a encontrar, nunca vas a aburrirte en esta ciudad. Y, y sí, hay playas, hay pueblos alrededor de San Petersburgo, así que ánimo, ánimo, que ojalá ustedes puedan, como los rusos vienen a España en tales cantidades, a nosotros, a nosotras en particular, nos gustaría que tantos españoles vengan a Rusia y especialmente a San Petersburgo, porque tenemos un montón de cosas para ofrecer. Y muchas gracias de Muchas nuevo. gracias. Ujú.
Gracias por invitarnos, por habernos invitado. Eso es. Bueno, Gracias. gracias. Que pasen una buena tarde. Sí. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Gracias.